Necesitamos mirar, entender, despertarnos y saber el tiempo que estamos viviendo. No es tiempo de que esté pasándosela ahí suavemente y no. Es tiempo de que estemos bien delante del Señor. Amén. Y me gustaría que en toda la predicación usted diga amén. Aunque hay. Si usted siente que hay, diga hay. Decía la hermana y el hermano, decían azotes del Señor. Y yo dije, bueno, Señor, adelante, porque yo voy a hablar en tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. No se asusten, hermano, es palabra de Dios. Y nos va a beneficiar, nos va a ayudar en nuestra vida como creyentes. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué es lo que me debilita? Ese es el mensaje que quiero enseñarles hoy en el nombre del Señor. No hay iglesias perfectas. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Las iglesias luchan porque todas están constituidas por personas imperfectas y pecadoras. La iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades. Es una confraternidad de los que están conscientes de sus debilidades y desean que la fuerza y la gracia de Dios llene la vida de cada uno de ellos. Es un tipo de hospital para los que saben que están enfermos y necesitados. Amén. Como todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia de igual manera tiene sus imperfecciones. El versículo que leíamos es haciendo referencia a la iglesia de Filadelfia. Amén. Filadelfia significa amor fraternal, al cual la iglesia es llamada a llevar a cabo, a obedecer. Amén. En esta carta, hermanos, o en esta parte donde el Señor habla a la iglesia de Filadelfia, notamos que lo que encuentra en ella son elogios. El Señor conoce la condición de cada uno de nosotros y el Señor elogia a la iglesia de Filadelfia. Cuando leemos lo que el Señor habla referente a las demás iglesias, encontramos que el Señor les hace reproches. Amén. Es decir, el Señor muestra y el Señor nos muestra la realidad de nuestras vidas como creyentes y como hijos del Señor. La iglesia de Filadelfia, como todas las iglesias, no estaba exenta de las luchas y de las pruebas por la cual pasamos todos en algún tiempo o en algún momento de nuestra vida. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, y nos damos cuenta que Pablo envía las cartas a las distintas iglesias porque eran iglesias que tenían muchos problemas. Si usted, hermano o hermana, está buscando una iglesia perfecta, búsquela en la Biblia y se dará cuenta que no hay una iglesia perfecta, pero que sí hay iglesias imperfectas que se están dejando perfeccionar por el Maestro. Aleluya. Entonces, tomando esto como introducción, vamos a buscar el diagnóstico de los problemas. ¿Por qué me debilito como cristiano? Amén. A veces en el caminar cristiano hay momentos en donde me siento cansado, agotado, debilitado, desganado. Casi que tiro la toalla, casi que ya no quiero seguir en el camino del Señor. Amén. Lo importante aquí es buscar qué es lo que está produciendo el cansancio en mi vida o la debilidad en mi vida como cristiano. Una cosa, hermanos, y lamentablemente hoy en muchos lugares no se predica, no se habla sobre el diagnóstico o el problema.
Simplemente se habla superficialmente y se habla suavecitamente al oído. No se vaya a enojar el oyente. Se va a molestar. Hay que hablarle suavecito porque se va a molestar. Y sabe que cuando no se nos dice la realidad o la verdad, estaremos dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Es como cuando usted o yo vamos donde el médico y el médico nos puede estar no diciendo la verdad. No nos está dando el diagnóstico. Por decir algo, si tengo cáncer y voy donde el médico y el médico me dice, no, ese problema con unos Tylenol se le quita. Y yo como paciente voy a pensar que esa es la realidad. Y el médico no me está diciendo el diagnóstico, la realidad. Porque cuando se descubre el diagnóstico, entonces se puede buscar el remedio para combatirlo. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, por medio de esta enseñanza, hermanos, Dios nos ayude a encontrar cuál es el diagnóstico individual del por qué estoy débil espiritualmente hablando. ¿Por qué como cristiano me canso con mucha frecuencia? Son más los momentos de cansancio y debilidad y frustración que los momentos de gozo, de alegría, de bendición en los caminos del Señor. Son más los tiempos donde parece que algo me está atando, me siento encadenado, que los momentos en donde siento la libertad verdadera que Jesucristo da. ¿Por qué el caminar cristiano no lo estoy disfrutando? Si este camino es para disfrutarlo, pero ¿por qué se me hace pesado, difícil el camino? Y parece que cada momento estoy cantando en mi corazón, cansado del camino, sediento de ti. ¿Por qué me estoy cansando con mucha facilidad y con tanta frecuencia? La palabra del Señor, hermanos, dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Vamos a mirar entonces algunas cosas que nos están quitando las fuerzas en nuestro caminar. Usted va a analizar su vida, yo la voy a analizar. Y con la ayuda del Señor, Dios nos ayude a corregirnos en lo que sea necesario corregirnos. Amén. Primero, la Biblia nos enseña, Primera de Samuel, capítulo 2 y verso 30. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Yo honraré a los que me honran. Primer punto. Primer cosa que hace que mis fuerzas se vayan acabando es cuando yo deshonro a Dios. Cuando yo no tomo las cosas de Dios en serio, la seriedad de vida. Eso, hermano, cuando yo tomo las cosas de Dios a la ligera, quiera o no, tarde o temprano me voy cansando, debilitando. Y el Señor aquí le está hablando a un sacerdote, al sacerdote Elí. El Señor le está diciendo, yo honraré a los que me honran, pero a los que me deshonran los tendré en poco. Quiere decir que el que deshonra a Dios le va a costar sentir la presencia de Dios. Le va a costar sentir la voz de Dios. Va a decir, no, esa voz no es de Dios. Le va a costar quebrantar su corazón. Sí. Porque estás deshonrando a Dios con tu vida.
Y eso te va haciendo que te canses. Y se te va haciendo pesado el camino, difícil el camino, que casi que ni quieres que otros vengan al camino del Señor, porque es una batalla, es muy difícil el camino del Señor. Pero es porque hay una condición de deshonra en nuestras vidas. Cuando hablamos de deshonrar al Señor, estamos hablando del desprecio por las cosas celestiales, las cosas santas de Dios. No prestarle atención. No mirar lo importante, hermanos, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra de Dios en nuestras vidas, la importancia de atender los cultos, todo eso es importante. Pero no sientes. Y hasta cierto punto desprecias. Y nos convertimos en Esaú, que menospreciamos las cosas espirituales por las cosas materiales. Y deshonras o deshonramos a Dios con esa actitud. Malaquías 1:6. Estas son palabras a sacerdotes. Qué interesante es que el verso que leímos en Primera de Samuel es contra el sacerdote Elí. Este verso es contra los sacerdotes de esa época de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice el Señor, está hablando el Señor a los sacerdotes, ¿dónde está mi honra? A ver, yo soy Dios, ustedes son los sacerdotes. No encuentro la honra. No encuentro el respeto de ustedes hacia mí, dice el Señor. Está hablando con hombres espirituales, entre comillas. Y dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si tú tanto me dices, mira, el Señor nos dice a todos nosotros, si tú tanto me dices, Señor, Señor, Señor mío, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Porque cada que te hablo no me haces caso. Porque cada que trato de llamar tu atención, me ignoras. Eso dice el Señor a su pueblo. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Esto es lo terrible, hermanos, que estamos deshonrando a Dios y que no nos estamos dando cuenta. Le estamos fallando a Dios y no nos estamos dando cuenta. Todavía estamos preguntándonos, Señor, pero yo trato de hacerlo mejor. Y cuando miramos adentro en el corazón, no tratamos, hermanos, de todo corazón. No nos esforzamos por estar bien con Dios. Lo hacemos ahí superficialmente, suavecitamente. Y después decimos, Señor, yo te honro, yo te alabo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está tu obediencia, iglesia del Señor? Dice el Señor. ¿Dónde está tu honra? ¿Cómo deshonro a Dios? Primero, permitiendo el pecado en mi vida y acostumbrándome y adaptándome a él. Esto, hermano, no es para el inconverso, es para el creyente. El inconverso se entiende que vive en pecado, pero el creyente no debe de ser así. Pero estás permitiendo el pecado en tu vida. Y muchos o pocos se han adaptado ya a él. Ya no te inquieta, Ya no sientes nada, ya pecas y el temor que antes sentías ya se fue, se alejó de tu vida. Ya hoy te volviste practicante del pecado. Y ya pecas con una facilidad tan tremenda que así como pecas allá, aquí alabas y adoras a Dios. Y de la misma boca está saliendo bendición y maldición. Aquí le dices gloria a Dios y allá cuántas majaderías estás hablando. ¿Cuántas cosas estás diciendo allá? Pero aquí sí le dices gloria a Dios, alabanzas a tu nombre. Y estamos deshonrando a Dios
dándole lugar al pecado en nuestras vidas. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. A tu alrededor va a haber gente que te va a invitar a pecar. El consejo de Dios: no consientas. Huye de ese tipo de personas. No dejes que el enemigo te engañe y que termine destruyendo tu vida. Satanás te dirá: ese pecado no es tan grave. No es tanto problema, síguelo practicando. Pero las cosas del Señor son serias. ¿Puede decir amén? Amén. Por lo tanto, hermanos, echémosle un vistazo sinceramente a nuestro corazón y a nuestra vida. Nosotros sabemos que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Podemos burlar a todo, a quien usted quiera, a cualquier persona, menos a Dios. Dios no puede ser burlado. Quien te salvó a ti y a mí fue Él. Quien nos quiere llevar a sus moradas es Él, no yo ni ustedes. Es Él quien nos quiere llevar allá. Es Él quien nos dice la forma de llegar allá. Por lo tanto, yo me debo a Dios, hermano. Usted y yo nos debemos al Señor. Aunque me deje todo el mundo, Dios nunca me va a dejar. Grábese bien eso y practíquelo. Yo me debo a Dios. Y aunque todo mundo me deje, Dios nunca me va a dejar. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. ¿A mí de qué me sirve, hermano, tener la amistad de todo el mundo y el menosprecio de Dios? Pierdo. ¿A usted de qué le sirve tener tanta cantidad de amistades en las redes sociales? 5,000, 10,000, y ahora se está compitiendo a ver quién tiene más seguidores. Y al que tiene más seguidores se le aplaude. Vea, hermano, si uno no tiene a nadie, pero tiene a Dios, ya ganó. Ya ganó, ya ganamos. Por lo tanto, analicemos nuestra vida de todo corazón. ¿Cómo andamos delante de Dios? Esto no se trata, hermanos, de jugar a la iglesia, de que voy el miércoles al culto, voy el domingo, me conecto a veces no me conecto, voy de vez en cuando y allí me la llevo jugando al cristiano. No, no, esto es serio. ¿Sabe por qué es serio? Porque está en juego la salvación de nuestra alma. Eso está en juego. El alma nuestra, hermano, la salvación de nuestras almas fue lo que movió, lo que motivó al Señor venir, manifestarse en carne, ir a la cruz, derramar su sangre, darnos esta redención tan valiosa. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros analicemos nuestras vidas. Gloria al Señor. Porque los cultos, hermanos, bonitos cultos, Dios se deja sentir. A veces lloramos, a veces hablamos en lenguas y todo eso está bien. Pero si tú practicas todo eso y no cambias, de nada te sirve. No importa las lenguas que hables aquí o en tu casa, no importa la cantidad de horas que ores, no importa cuánto sepas de la Biblia, si no cambias, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve hoy haber sentido la presencia de Dios, haberte quebrantado, estar recibiendo la palabra de Dios, si cuando sales de aquí vuelves a lo mismo, al mismo pecado, vuelves a deshonrar a Dios? Estamos buscando el diagnóstico, el problema. ¿Qué es lo que está haciendo? Que yo me debilito con facilidad, que yo ya no sienta deseos de ir a la iglesia, de buscar a Dios. Hay pecado.
en el corazón. Número 2, permitir el pecado en mi casa. Primero analizo mi vida individualmente, ahora analizo mi familia, mi hogar. Un segundo punto que debilita mi vida como cristiano, que me va quitando, absorbiendo las fuerzas, es cuando yo permito el pecado en mi casa. A eso me gustaría que todos dijeran amén. Amén. Job 11:14 dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, no consientas. Voy a decirle y hablarle a los padres, queridos hermanos, no consienta el pecado de sus hijos. No denuncie el pecado. Defienda, cuide, guarde lo suyo. Usted es la autoridad en casa. Amén. Por lo tanto dice, no consientes que more en tu casa la injusticia. Cuando se habla de justicia, eso nos lleva a pensar en ese símbolo de esa pesa de medir, ¿verdad? Es ese instrumento donde se pesa las cosas. La Biblia nos dice, hermanos, que el rey Belsasar fue pesado en balanza y fue hallado corto, no diste el peso. Y un día nosotros vamos a ser pesados por Dios. Y si no damos el peso, no vamos a entrar al cielo, hermanos. Por eso pensemos, ¿cómo estoy? ¿Y cómo está mi casa? Primera de Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré, esta es palabra del Señor, yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Otra vez le está hablando el Señor al sacerdote Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Amén. Una cosa, hermano, es cuando los hijos se esconden, hacen cosas a escondidas de nosotros los padres. Y a veces los padres no nos damos cuenta. Esa es una cosa. Pero otra cosa es cuando yo como padre me doy cuenta que mi hijo peca deliberadamente. Porque una cosa es cuando se peca por causa de nuestra carne, de nuestra condición caída. La Biblia habla de que no hay hombre que no peque nunca. Pero otra cosa, hermanos, es cuando se vuelve practicante del pecado. Es decir, cuando la persona ya peca deliberadamente y no le importa, pero tampoco papá o mamá saben lo que está haciendo, pero tampoco hacen nada. Eso es un gran problema que va a debilitar tu vida como cristiano. Por eso te cansas, te frustras, te desanimas, porque de pronto sabes, pero no haces nada. Ves que ahí están practicando el pecado y tú te volteas para allá. Y dices, me voy a poner a orar. Eso está bien, ora por ellos, pero actúa, habla, defiende. No permitas que more la injusticia en tu casa, querido hermano. Dice la palabra del Señor que los hijos de Elí se comían la carne de los sacrificios. Es decir, no respetaban autoridad. Ellos hacían lo que ellos querían hacer. Pero lo grave de todo esto es que estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres. Estaban adulterando, fornicando. Eso es grave, que yo como padre permita que en mi hogar se fornique o se adultere. Eso, hermano, te va a debilitar. Aunque tú no estés participando, al permitirlo es como si estuvieras participando. No, yo tengo que defender mi casa. Esta casa es del Señor. Aquí se respeta, aquí se vive en santidad. Le damos un aplauso al Señor.
Porque miren, hermanos, la Biblia dice que Elí sí le llamó la atención a sus hijos. Dice que les gritó. Y yo creo que el grito de Elí a sus hijos fue ya de enojo. ¿Cómo lo digo? Cuando yo no estoy al pendiente de mis hijos y estoy encima de ellos y los dejo que hagan lo que quieran, llega un punto en que me cansan. Y en ese punto en que me canso es cuando voy y descargo todo mi enojo contra ellos. Y les grito y les digo y les doy un tremendo sermón. Pero ya se me pasa el enojo y ya no vuelvo a hacer nada. Eso fue lo que hizo Elí. Les pegó un par de gritos por ahí, pero ya. Lo triste de todo esto, hermanos, es que cuando yo permito el pecado en mi casa, no hay, o la palabra de Dios va a escasear y no va a haber visión con frecuencia. Eso es lo que pasaba en la casa de Elí y en el ministerio de este hombre. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos días. Y descubriendo el diagnóstico, el problema, nos damos cuenta por qué la palabra escaseaba. Échale un vistazo a tu vida y a tu hogar y te pregunto, ¿la palabra de Dios escasea en tu casa? No hay visión con frecuencia. ¿Qué significa visión con frecuencia? No hay propósitos en la vida. Ya no tienes propósitos en Dios. Ya no tienes tú como padre anhelos en tus hijos. Servidores de Cristo el Señor como los tenías antes. Te has debilitado. Porque sabes que alguien está pecando ahí y no le has dicho nada, te has dado por vencido. Hoy quiero animar a los padres. Los padres tienen la autoridad de parte del Señor de cuidar su hogar, de hacer que su hogar sea respetado. Porque si no, tristemente, hermanos, dice la palabra de Dios que la casa de Elí se debilitó. Eso es lo que pasa. Se debilita el hogar. Por lo tanto, miremos y pidámosle al Señor ayuda para que Él nos capacite para nosotros poder enseñar a nuestros hijos el buen camino del Señor. A los padres que tienen sus hijos pequeños, instrúyalos en el camino del Señor, hermanos. Preocúpense por ellos. No les suelten las tabletas y los celulares y entretente allí y tú. Tengan cuidado, hermanos. Esté atento qué hacen y qué ven. Es que el padre a veces por quitarse a los hijos de encima, ten eso para que te entretengas, vete por allá. Y el niño o la niña lo que quiere es jugar con usted, pero como usted llegó cansado del trabajo, quítate por allá, ten. Es más, ¿quieres uno de a 20? Ten, pero no me molestes. Al siguiente día el hijo, dame 50, y ya después se vuelve un tremendo negociazo. Diga ay, aunque sea. Ay, 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 decía un pastor. Cuidemos a los hijos. Usted sabe que hoy recién salió una película en Netflix. ¿Cómo se llama? Ya ve que sí han oído. Curiosita. Es una película que está invitando prácticamente a la pornografía. No a los adolescentes, no a los jóvenes, no a los adultos, a los niños. ¿Usted sabía que muchos cancelaron Netflix en estos días pasados? Por eso, en protesta. El escritor o el director de esta película dijo
que fue una película muy galardonada y que la intención de esa película es ayudar a los niños que están siendo acosados en sus redes sociales. Esa película trata de una niña que vive en una casa que sus padres son, ¿cómo se dice la palabra? No liberales, lo contrario, conservadores. Los padres son conservadores, pero entonces a la niña la están acosando, amiguitas de la escuela la están invitando a otras cosas. Y claro, la amiguita, no, es que en la casa me han enseñado, no les hagas caso, y vente, y terminan y se la arrastran. Y después ahí hay unos bailes todos raros, incitando al sexo ilícito, excitando a los pedófilos. Cuán importante es cómo te vistes, hermano y hermana. Tan importante es que tanto excitas a los pedófilos. Hay una cantidad de situaciones que han pasado, hombres que se han llevado y se han violado a niñas y después las han matado. ¿Por qué razón? Bueno, los están excitando y no estoy de ninguna manera defendiéndolos, no. Pero entonces esa película, hermanos, y hay una cantidad de muchas otras, corrompidas ya. Ese es en el mundo que estamos viviendo hoy, el mundo de la tecnología. Y si nosotros no tenemos cuidado, ¿qué le estoy soltando a mi hijo? Porque estos aparatos no son del diablo. Ahí está lo del diablo. No. No, hermanos, estos aparatos son buenos y les sabemos dar buen uso. Se corrompen dependiendo del uso que nosotros le demos o permitamos que nuestros hijos le den. Por lo tanto, cuide, esté alerta. Lo mismo en las escuelas, estemos alerta, sobre todo, hermanos, los que tienen hijos pequeños, que les están enseñando los maestros a los hijos en la escuela. Están tratando, hermanos, de borrar los sexos. Lo que quieren es llegar a una época donde ya no se diga varón y hembra, sino que simplemente sin sexo. Por eso hay una cantidad de tantas cosas. Y mucho de eso se está infiltrando en las escuelas. Maestros enseñando eso a los niños. Hoy se están dando clases de anatomía, se están dando clases de educación sexual a los niños por maestros sin temor de Dios. Cuando usted y yo como padre tenemos la autoridad de enseñarle esas cosas a nuestros hijos. Querido hermano y hermana, usted enséñele la anatomía del cuerpo a sus hijos. Y ya hábleles de las relaciones sexuales y de la importancia de guardarse para el matrimonio. No deje, no, allá en la escuela le enseñan, o allá la maestra de escuela dominical. No, responsabilidad de papá, varones. Háblale a tu hijo varón de su anatomía, háblale de las relaciones sexuales. Mamá, háblale a tu hija. Amén. Y no dejes que terceros eduquen a tus hijos porque tú no quieres sacar el tiempo. Porque van a aprender mal. Los adolescentes, no, yo ya aprendí, yo ya sé lo que es el sexo. Yo ya sé cómo nacen los niños. ¿Y quién te dijo? Mi amigo en la escuela. Mi amiguita en la escuela. ¿Y cuántos años tiene? 8, 7, 9, 10. Y los papás están acá con tanto temor. Ay, es que no sé cómo decirle, cómo le explico. Y en lugar, dígale, hermanos, cuando le hable de anatomía, explíquele cada parte del cuerpo y dígale por su nombre correcto. No diga, pues allí en esa cosa o en esa parte, como que tiene miedo, como que es un tabú. Ay, no hay que hablarles de eso.
Hábleles de eso, porque si usted no les habla, Satanás sí les va a hablar y les va a enseñar mal. Y los va a corromper. Y los va a echar a perder. Y eso es lo que no queremos. Queremos evitar eso, hermano. Por eso cuide, proteja a sus hijos. No permita unión libre en las relaciones de sus hijos. Eso es lo que Estados Unidos hace. Ya todo el mundo lo hace. Vivamos en unión libre, un papelito firmado, ¿para qué sirve? Mentira del diablo. Cuando la pareja vive en unión libre, está fornicando o adulterando, y eso es pecado, y eso te va a evitar entrar al cielo. Enseñemos valores cristianos en los hogares. Hijo, hija, guárdese, espérese hasta el matrimonio. Eso es anticuado, eso ya pasó de moda. No. La palabra permanece para siempre. Si hay algo que no pasa de moda, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. Todo, hermano, en esta vida pasará. Pero la palabra de Dios sigue vigente. Por eso enséñenle la palabra del Señor. Instruya al niño en el camino del Señor. Amén. Entonces usted ya está analizando, a ver, me siento débil, me siento con mucha frecuencia cansado del camino del Señor. Analice estas partes: pecado en mi vida, permitiendo pecado en mi casa. Número 3, falta de temor a Dios. Temor a Dios es reverencia. Reverencia es un sentimiento de profundo respeto, amor, estima y admiración hacia Dios. Amén. Es algo profundo, hermanos. Salmo 89:7 dice: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Usted siente temor por Dios y las cosas de Dios. Usted siente esa reverencia, ese sentimiento profundo de respeto. Cuando está en el culto, cuando se está orando, cuando se está leyendo la Biblia, respeto, hijo mío, respeto, escuche, esté atento, no esté jugando. El Señor es digno de respeto. O en el culto le dice: ten, hijo, para que no esté dando lata durante el culto, para que me deje a mí alabar y adorar al Señor y escuchar la palabra, y usted entreténgase ahí. Amén. ¿Sabe que hoy más que nunca se pone a prueba nuestro temor y reverencia por las cosas de Dios? Por ejemplo, hoy que nos conectamos por internet en casa, ¿qué tan reverente usted está durante el culto? Piénselo. La otra pregunta que yo me hago: ¿está en el culto? ¿Cómo está vestido para el culto? ¿Cómo está preparado? ¿Cómo estamos, hermanos, de reverentes en el culto? Y también otra pregunta: y cuando usted como padre se conecta al culto, ¿están sus hijos con usted? ¿O dónde están sus hijos? Cuando está el culto, ¿estás con un aparato acá en el culto y la película acá en el otro aparato? ¿La novela? ¿Las redes sociales? ¿Sabe que una de las razones por las que yo les decía, hermanos, abran el video en su casa, es precisamente para eso? Para que usted sienta como más respeto por el culto. Que usted diga: me están viendo.
Pero aunque cierre su video, no me están viendo los hermanos allá o el pastor, pero lo está viendo el Señor. Lo está viendo el Señor. Y el temor, hermanos, o la reverencia, créame que hoy el Señor nos ha puesto a prueba a través de toda esta etapa de la pandemia. Nos ha puesto a prueba, porque ¿quién se va a acostumbrar? Es que para sentarme frente a la pantalla no puedo. Pero es la manera, es lo que hay por ahora. Voy a tratar de estar reverente lo más que pueda, estar al pendiente. Hijo mío, ven. No, que mi amor, ven. Aquí vamos a estar al culto, vamos a alabar al Señor. Que ahí en el culto, usted, hermano, esté aplaudiendo, esté alabando a Dios. Y los niños, alaba a Dios, vamos a alabar a Dios. Amén. Ay, los amenes ya se están acabando. Respeto. Miren hermanos, cuando perdemos la reverencia hacia Dios, las fuerzas se van. Nos vamos debilitando. Y comenzamos a tomar las cosas de Dios a la ligera. Un pecado ahí, no pasa nada. Dije ahí una grosería, no pasa. Una mentirilla ahí. Y termino adaptándome y acostumbrándome al pecado de donde el Señor me sacó. Por cierto, ya les hago la invitación para que vengan los miércoles también. Porque creo yo que ya parece que nos acomodamos bien tranquilos en casita. Ni una vez. Y a veces es bueno salir de la comodidad, hermanos. Amén. Dios nos ha guardado, gracias a Dios. Tratamos de guardar los protocolos. Amén. Entonces, miren, a veces dicen, no, es que la iglesia no, porque, ¿y qué tal si nos contagiamos? Pero vamos a las tiendas, vamos a fiestas, vamos a lugares, vamos a socializar, andamos por todos lados, pero a la iglesia no, a los cultos no, porque ¿y qué tal si me contagio? ¿Sabe que a lo mejor se va a contagiar allá? Por andar alejado de Dios. Por eso pidámosle al Señor, Señor, si he perdido tu temor, vuelve tu temor a mi vida. Ayúdame a volver a ser reverente. Amén. A ser reverente delante de tu presencia. Gloria al Señor. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación, de vuestra salvación con temor y temblor. Ayúdame, Señor, a ocuparme en mi salvación. Dame esa reverencia para ocuparme en las cosas celestiales. Amén. Todo esto es producto, hermanos, por número 4, falta de oración. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y usamos ese versículo para justificar nuestra falta y deseo de orar. Es que la carne es débil. Pero ¿cuánto llevas diciendo que la carne es débil? ¿Cuánto llevas diciendo que no sientes el anhelo de orar? Pero no haces nada, hermano. No haces nada al respecto. Y eso a mí como pastor me está preocupando. Porque ya están pasando años. Y tú dices, no siento, no puedo, la carne es débil. Sí, la carne es débil, pero es débil porque no te esfuerzas a orar, no pones de tu parte. Necesitas poner de tu parte. Hermanos, una cantidad de veces uno no siente el deseo de orar. Sí, uno siente que la carne es débil, pero uno comienza a alabar a Dios, a adorarle, a darle gracias. Y yo no sé, hermanos, uno comienza a sentir su presencia. Y esa horita se vuelven 2, 3, 4, 5 y un hermoso tiempo en la presencia de Dios, cuando al principio no quería. Entonces, hay creyentes que se están justificando en que la carne es débil. Hermano, si no te pones bien con Dios, te vas a quedar.
te vas a quedar. Estos mensajes, hermanos, son los que necesitamos. Amén. Detectar, diagnosticar el problema. ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no te gusta leer la Biblia? Porque no oras. Y a veces lees la Biblia y no la entiendes porque no oras. Porque es Dios quien te da el discernimiento, el entendimiento, la capacidad. Y terminas interpretándola a tu manera, a tu gusto. Escuchando a otros. Pero no buscando al que te va a enseñar, mostrar, aclarar tu mente y tu corazón. Por eso, la falta de oración, por supuesto, que va a debilitar al cristiano, hermanos. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿cuánto hace que usted no ora nada? ¿Cuánto hace? ¿O desde que es cristiano ha orado alguna vez? ¿Y qué tal el ayuno? ¿Cuántas veces ha ayunado desde que es cristiano? No, es que la carne es débil. Por eso es débil. Por eso te desanimas, hermano. Por eso caes con frecuencia y facilidad en las tentaciones que el mundo te ofrece, que el diablo te ofrece, que el amigo te ofrece. Caes fácil. Porque no oras. Nunca te acuerdas de orar. Se te olvida que hay un Dios a quien nos debemos. Un Dios de quien dependemos, de que lo que hoy somos y tenemos es por gracia de Dios, pero que muchas veces nos olvidamos de darle gracias siquiera, de buscarle. Isaías dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Un día el Señor no va a estar cercano, hoy está cercano, aprovechemos la cercanía de Dios. Amén. Por lo tanto, mira, hermano, tu falta de oración. Número 5, la falta de perdón. Mateo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdona a quien te haya ofendido. Amén. No anides en tu corazón resentimiento, hermano, porque eso te va a autodestruir. Te va a carcomer, como el cáncer va silenciosamente destruyendo por dentro. Y sabes que si no perdonas, vas a venir arrastrando todo eso y se va a ir acumulando todo ese resentimiento que terminará en amargura. Y la Biblia dice que la raíz de amargura es contagiosa. Entonces, cuando una persona está amargada, puede contagiar a otros fácilmente. Por eso tenga cuidado. Y entrando en este tema, hermanos, no hable de su prójimo mal. Porque eso lo autodestruye a usted mismo, lo debilita. Amén. No hable mal de su hermano. Todos tenemos defectos. ¿Podemos decir amén? Pero también todos tenemos virtudes. ¿Por qué no hablamos de las virtudes del hermano y no de los errores? Porque mire, cuando yo me pongo a hablar, yo mismo me estoy destruyendo, pues yo soy parte de ese mismo cuerpo. Les voy a dar un consejo. Cuando usted vaya a hablar de un hermano, cuando vaya a hablar de algún hermano o alguna hermana, cuando usted vaya a hablar y decir el nombre de ese hermano o de esa hermana, en lugar de decir el nombre de esa persona, diga Jesucristo. Entonces usted dice, vamos a hablar del hermano Pepe. Entonces, en vez de que diga el hermano Pepe, diga, vamos a hablar de Jesucristo. Y ahí automáticamente usted va a hablar mal de Jesucristo. Bueno, cuando usted habla mal de un hijo de Dios, está hablando mal de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que lo que hagáis a estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Entonces, cada que usted vaya a hablar de él, no, que fulano, que sutano, vamos a hablar de Jesucristo. Sí, Jesucristo es malo, Jesucristo es mentiroso. No se va a atrever a decir eso, ¿verdad?
porque Él no es, Él es santo, Él es perfecto. Pero entonces cuando usted habla de un miembro de la iglesia, cuando usted habla del pastor, de los líderes, cuando usted habla mal, usted se está dañando, hermanos, y se le van acabando las fuerzas. ¿Por qué no habla de las virtudes? Amén. Que son muchas también. Y eso nos va a ayudar, hermanos, en nuestro caminar cristiano. Gloria al Señor. ¿Podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios. Guárdame, Señor, de hablar mal de mis hermanos, porque es como si estuviera hablando mal de Jesucristo. La fe se debilita también, hermanos. Con todo esto, pues la fe se debilita. Y ahora ya no creo que Dios puede obrar porque mi fe es débil. ¿Y por qué se ha venido debilitando tu fe? Por todas estas cosas que he permitido que entren en mi vida. Las he dejado. Y yo hoy me siento débil con mi fe. Mi fe es débil hoy. Bueno, analiza tu vida que has dejado entrar. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, Jesucristo les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? ¿Y por qué tienes poca fe? ¿Por qué no has desarrollado tu fe en el Señor? ¿Qué está pasando? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, si algo de esto está en mi vida y me ha estado debilitando, yo le animo a que se acerque al Señor, que busque la ayuda de parte de Dios, pues Él es el que da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. El primer paso que debemos de dar es pedirle perdón al Señor. Yo noto a veces que como creyentes fallamos y no le pedimos perdón a Dios. Y si le pedimos perdón a Dios, es un perdón muy superficial. Perdóname, Señor, pues tú ya sabes que así soy. ¿Qué es esa falta de reverencia? Si cuando le fallo a Dios, debo de caer postrado al suelo. Ni siquiera levantar el rostro ante su majestad y decirle, perdóname, Señor. Perdóname, límpiame, ayúdame, Señor. Estoy batallando, luchando, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que no puedo vivir sin ti. Y cae uno, hermano, que ni el rostro quiere levantar. Pero a veces le pedimos el perdón al Señor como aquel fariseo. Señor, tú sabes que yo oro tanto, que diezmo tanto, tú sabes, Señor. Y muy erguido y muy arrogante. Cuando lo primero es humillarnos delante de su gloria y majestad y decirle, Señor, perdóname, he permitido el pecado en mi corazón. Señor, perdóname, he permitido que mis hijos metan el pecado a mi casa. Señor, perdóname, no he orado. Señor, perdóname, no leo tu palabra. Señor, perdóname, he hablado mal de mis hermanos. Por ahí se empieza la restauración, por la confesión, por reconocer. He fallado, sí fallé. Ayúdame, Señor. ¿Por qué no hacemos ese acto de pedirle perdón a Dios? Y hoy terminamos, hermanos, el culto. Tenía mucho más para decir, pero ya transcurrió el tiempo. ¿Por qué no abrimos el corazón más allá de abrir los labios? Abrir el corazón y con toda sinceridad decirle al Señor, perdóname, Señor, perdóname. No es fulano, no es sutano, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. David decía, he pecado. Él pudo haber dicho, no, es que aquella mujer se bañó a tales horas y lo hizo a propósito para que yo la viera desde el palacio y para que yo sintiera deseos y fue la culpa de ella. Pero no, David no dijo eso. David dijo, él dice, yo he pecado contra ti, solo contra ti. Ese tipo de arrepentimiento es el que Dios busca en nuestros corazones, hermano.
Y después de ese arrepentimiento genuino, entonces el Señor restaurará nuestras vidas y el Señor nos ayudará. Amén. Pero si no atacamos el problema, vamos a seguir dando vueltas en el mismo círculo vicioso, en lo mismo. Pero si usted y yo hoy atacamos el problema personalmente, individualmente, con toda sinceridad, usted y Dios, pensemos solamente, a ver, yo, primero voy a analizar mi vida. Sí, me equivoqué, sí. Comenzamos a enumerar y, oh, Señor, ¿qué he hecho? No estoy viviendo como quieres. He estado haciendo cosas indebidas. Perdóname y ayuda. Vamos a orar o vamos a cantar. Mientras meditamos, reflexionamos, pedimos perdón. Hay veces que somos contristados, quebrantados, y hay distintas razones por las que lloramos. A veces lloramos de tristeza, de dolor, a veces lloramos de emoción. Pero también está el lloro cuando soy contristado por Dios. Ese lloro contristado por Dios es cuando la palabra me llega, me descubre, me desnuda y me hace decirle, perdóname, Señor. Y derramar mi alma delante de su presencia. ¿Por qué no buscamos un lugar para orar, hermanos? Si usted quiere arrodillarse allí o estar en pie o ahí, le invito a que individualmente usted ore por usted mismo.